porque según la tradición, María Magdalena llegó a las costas de Francia con 3 meses de embarazo. Parece muy poco probable que los autores hubieran convivido realmente con Jesucristo, ¿no? Y lo más interesante es que, aunque podemos entender a la Biblia como un libro universal dictado por Dios, fue escrito por hombres, con todo el peso que significa. Porque el hombre de por sí es imperfecto, porque en el medio pueden haber historias malinterpretadas, pueden haber equivocaciones, pero también pueden haber muchos intereses detrás. Y ahí es el punto al que vamos a ir en este video. Con una inscripción diciendo aquí yace el cuerpo de María Magdalena. Para exhumar los restos de ciertas tumbas que había en la zona del sur de Francia, de Occitania. El cráneo le faltaba la mandíbula. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que ya sabéis que me gusta hablar de cosas raras. Y hoy tenemos programa especial, como especiales son todos los programas en los que se digna a pasar por aquí un invitado. En este caso, Sebas, de Testigos del Oculto. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás, Sonia? Muchas gracias siempre por tenerme en cuenta, por invitarme, y un saludo a todos nuestros espectadores. Nada, hombre, gracias a ti por hacernos el honor de tu presencia en estos lares. Que habéis pedido y yo hemos respondido, porque sí que es verdad que he tenido varios comentarios pidiendo el vídeo sobre María Magdalena, que acabamos sugiriendo en el vídeo anterior sobre Asherá, todo ese tema de esconder o prohibir un poco todo lo femenino en la Biblia. Así que nada, cuéntanos. Bueno, para empezar, el disclaimer de la otra vez ya lo tienen en el otro video. No queremos confrontar ninguna fe, ninguna religión, simplemente es una mirada paralela, pero siempre basada en hechos históricos, en hechos bíblicos, que vamos a estar citando muchos pasajes interesantes. Y nada, es una mirada crítica al mito conocido. Y me gustaría comenzar esta charla para ponernos un poquito en contexto, hablando un poco de cómo fue formulada la Biblia y cómo se estableció el canon bíblico que hoy conocemos. Y tengo un par de anotaciones que me gustaría compartirte. Arrancamos hablando un poco de los 4 evangelistas, los 4 libros principales, que en realidad fueron escritos por el 100 al 200 de nuestra era. Y ese es un punto interesante, ¿no? Hablamos de que supuestamente Jesús fallece más o menos por el año 30 y pasaron más de 100 años hasta que se escriban estos libros. Es interesante cómo pasó el tiempo y cómo puede ser que muchas historias, muchas memorias se hayan ido cambiando con el tiempo, ¿no te parece? Pero eso siempre pasa. Y teniendo en cuenta que son 100 años, parece muy poco probable que los autores hubieran convivido realmente con Jesucristo, ¿no? Entonces ya empezamos por gente que tiene que haber escuchado la historia de oídas, y esa historia de oídas, la tradición oral, siempre es susceptible de modificaciones. Y ahí es un punto interesante en el momento en que empezamos a hablar de cómo se va gestando la Biblia, porque en todo ese tiempo, a partir de ese año 200, para poner un punto, comienzan a haber muchas discusiones entre todas las corrientes para ver cuál era el canon establecible. Y es que es lógico que vas a buscar una historia común para no tener libros que se vayan contradiciendo entre sí. Pero esta discusión no llevó ni meses ni años, llegó a llevar siglos. Y tengo acá escritos algunos puntos en la historia interesantes que nos van a hacer un contexto, un marco para entender todo lo que pasó hasta que hoy tengamos un Nuevo Testamento. Hablamos que en el 367 tuvimos a Atanasio de Alejandría, quien es el primero en enlistar los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero después tuvimos el Sínodo de Hipona del 393 y en el 397, recién 190 años después, en el Concilio de Cartago se conforma por fin el primer canon oficial de la Iglesia de Occidente. Pero recién fue en 1546, repito, 1546, en el Concilio de Trento, cuando finalmente se establece el Nuevo Testamento. Fíjense, son 1500 años después de la muerte de Jesús. Y lo más interesante es que, aunque podemos entender
a la Biblia como un libro universal dictado por Dios, fue escrito por hombres, con todo el peso que significa. Porque el hombre de por sí es imperfecto, porque en el medio pueden haber historias malinterpretadas, pueden haber equivocaciones, pero también pueden haber muchos intereses detrás. Y ahí es el punto al que vamos a ir en este video. Que también es interesante el método, que entiendo que en alguno de estos puntos a los que te has referido, es cuando se hizo el método este famoso de que Dios se inspiró de alguna forma cuáles eran los libros que se quedaban sobre la mesa y cuáles se caían o algo así. Sí, claro, tuvimos muchas discusiones porque en realidad también hay que entender esto, ¿no? Que eso después vamos a estarlo analizando. Pero la tradición, la historia nos cuenta que los apóstoles al momento, después de la crucifixión, después de la epifanía y todo, se distribuyen por los 3 continentes conocidos para empezar a evangelizar, ¿no? Entonces también hasta tenemos la influencia de muchas culturas que estuvieron en el medio. Y si bien eso de que vos describís, de que fue la palabra de Dios la que estableció cuáles eran los cánones certeros y cuáles no, sí quiero contar algo interesante, que creo que va un poco por este razonamiento que haces, y es que en todo este proceso se han discutido cosas tan importantes como el carácter divino de Jesús, que es algo que hoy tenemos completamente establecido, pero hubieron discusiones donde se preguntaban si realmente era el Hijo de Dios o simplemente era un profeta, una persona que tenía una idea de un canon social, de unas enseñanzas, pero siempre como un hombre. Y recién fue en el 451, tengo que verlo bien, en el concilio de Calcedonia, cuando León I, justo pasó un auto, perdón si se escuchó un poco fuerte, cuando León I, que es conocido como el Grande, fue el que instauró el carácter dual de Jesús, siendo tanto hombre como hijo de Dios. Así que imagínense todas las discusiones que estuvieron en el medio para establecer lo que hoy ya sabemos como cultura general. Y esto imagino que sienta una base importante para lo que vamos a hablar sobre María Magdalena, ¿no? Exacto, porque entre tantas discusiones, y como vimos ya también en las conclusiones del anterior video en el que participamos, detrás de todo esto hay un carácter político. Pero para que nadie se sienta ofendido, me gustaría ir avanzando poco a poco, terminando de establecer este contexto para que se comprenda cómo era el mundo en momentos de Jesús, cómo eran los cánones sociales en esos momentos, para que se entienda que quizás sí, Jesús tuvo una esposa y necesariamente pudo haber formado una familia. Y acá quiero partir de Génesis 1:28, a donde se hace el mandato divino después de que el hombre haya sido formado, que dice: ser fecundos y multiplicarse, llenar la tierra y someterla. Como vemos, el mandato divino es procrear, es hacer crecer a la estirpe humana. Y en el Talmud, en el Yevamot 61b a 63, el hombre debe casarse y tener hijos. Ya vemos que también hay un mandato cultural. Entonces yo te pregunto a vos, ¿cómo sería visto cualquier adulto, pero sobre todo alguien que es considerado un guía espiritual, un rabino si lo querés, en la época de la antigua Palestina, que a sus 30 años era soltero y sin hijos? Hombre, no sé, a menos que los rabís tuvieran exención de esa norma social, pues estaría muy mal visto. Es que en ese momento se consideraba que era un hombre incompleto. Pero además, si ya partís de un mandato divino, vos no estás siguiendo ese propio mandato que debes profesar. Y hay que entender también que en esa época, para terminar con este contexto, la esperanza de vida de un hombre era de entre 30 a 40 años, salvo que, y eran las excepciones, no hayas participado en una guerra o no hayas tenido una enfermedad grave, que quizás sí podías llegar a los 50, 60. ¿Por qué digo esto? Porque la edad de casamiento por lo general rondaba los 18 a 20 años en el hombre y bueno, la mujer era 12, 14. Entonces entendemos que Jesús al momento de su muerte
tenía prácticamente 10 años de una vida adulta. O sea, ni siquiera es que era poco el tiempo en que debería haber cumplido ese mandato social. Por lo que si ya entramos en el contexto histórico de la zona, sería raro que un adulto de la antigua Palestina tenga seguidores cuando ni siquiera cumplía las normas sociales. No, y además que él mismo se supone que dijo que no venía a romper con las leyes y las normas marcadas en el Antiguo Testamento, sino que venía a afianzarlas, ¿no? Entonces, Y acá es donde ya podemos, si querés, empezar a pasar a María Magdalena. Y sí es cierto que culturalmente se la conoce como la pecadora, ¿no? Se la conoce como incluso la prostituta, suele ser difamada y suele ser olvidada como parte de los apóstoles y seguidores de Cristo. Pero me pareció muy interesante haber encontrado que Tomás de Aquino, que es quizás la figura histórica que más defendió la tradición cultural de la Iglesia, la considere la apóstol entre los apóstoles, el apóstol más importante. Entonces ahí entramos en la disyuntiva, ¿no? ¿Por qué una figura de renombre que defendió la tradición la considera así, mientras que la Iglesia y la cultura popular la difama? Y todo esto encontramos el punto clave, el momento de quiebre, con el Papa Gregorio I. Estamos más o menos en el año 591, quien promulga la Homilia 33. Y siempre me llamó la atención ese nombre, ¿no? Ese número, 33. Ese número maestro que termina apareciendo en todo. El número 33. ¿Y qué dice esta homilia? Y van a ver que no solo es con mala intención, sino hasta una blasfemia equivocada. Porque ni siquiera el Papa cita bien los pasajes que está buscando para difamar. La leo. Ella, a la que Lucas llama mujer pecadora y a la que Juan llama María, nosotros creemos que era la María de la que salieron 7 demonios de acuerdo a Marcos. Y vamos a desgranar esto. La mujer pecadora a la que se refiere al principio es la de Lucas 36 al 50, que es la pecadora que lava los pies de Jesús cuando un extranjero o un forastero lo invita a su casa a comer. Este Papa toma a esa mujer pecadora que se arrepiente ante Jesús y la mezcla con otra mujer que Juan nombra como adúltera en el momento de el que no tenga pecados que arroje la primera piedra. Entonces ya vemos una mezcla. Y sin embargo Lucas nunca dice ni su nombre ni qué pecado causó. Solo se mezcla con otro pasaje bíblico, por conveniencia. Pero además Juan sí dice que hubo una mujer que ungió a Cristo en la casa de Lázaro. Pero no es lavó los pies, es en la casa de Lázaro y lo ungió con aceite. Vuelve a mezclar dos pasajes que no tienen nada que ver. Aunque sí para mí, y esto es personal, esa mujer sí era María Magdalena la que ungió en la casa de Lázaro, porque después vamos a ver la conexión. Pero estos pasajes no tienen nada que ver uno con el otro. Pero lo peor de todo es el que ocurre en Marcos 5, del 1 al 20, porque esa mujer a la que supuestamente Jesús exorciza y le quita 7 demonios, que es el demonio Legión, en realidad es un hombre, y está literal dicho en la Biblia. Entonces ahí vemos ya la mala intención que había detrás al momento de difamar el nombre de María Magdalena. pues un poco sí, ¿no? Y como había pocas Marías en el Nuevo Testamento además, como para que no se diera o no fuera la situación perfecta para mezclar lo que mejor conviniera, ¿no? Exacto. Pero ahora cabe preguntarnos quién era realmente María Magdalena y cómo se la establece dentro del propio canon bíblico. Y es que más allá de que quizá no tenga ese papel preponderante, sí podemos sacar bastantes conclusiones. La primera y más importante es que es una mujer libre. ¿Por qué libre? Porque puede acompañar al Mesías, puede formar parte de la comitiva, siendo un igual en esa época. Pero además es una mujer noble. ¿Y por qué lo digo noble? Primero porque, por ejemplo, esta relación a Lázaro, que en su momento se hablaba de que era de los hombres más ricos de la época, pero también porque al menos dentro de lo que es la teología y el análisis académico,
se la establece como una descendiente de la tribu de Benjamín. Y creo que ese es el punto clave en todo lo que vamos a decir hoy. Pero además, también era una mujer culta, algo que no era muy común en la época. ¿Y por qué lo podemos saber? Lo podemos saber porque, primero, ella también ha peregrinado. Ella también se le reconoce, y lo veremos después, como una de las principales evangelizadoras de la zona de Francia. Por lo tanto, tenía que tener un poder de oratoria, tenía que tener una inteligencia, tenía que tener la posibilidad también, como vamos a ver, que escribió su propio evangelio, aunque sea apócrifo. Entonces era una mujer preparada, lo cual refuerza el hecho de que pueda haber pertenecido a la tribu de Benjamín como una descendiente histórica. Y por sobre todas las cosas, y lo que para mí es más importante, es que fue la primera a la que se le aparece Jesús al momento de reencarnar, de resucitar, ¿no? Al tercer día. Y fue la que él le pidió que informe al resto de apóstoles. Por lo tanto, tenía un nivel jerárquico dentro de ese grupo. Y hablando de eso de Benjamín, creo que ahora tenemos que entender por qué también era hasta necesario, más allá de lo que podemos considerar, que se case con Jesús. Y es que conocemos que Jesús era descendiente del rey David, tataranieto de Salomón, y parte de la tribu de Judá, si no me equivoco. El problema es que todo este linaje lo tiene por parte de padre, y en realidad él es hijo de una virgen, más allá de José. Entonces, más allá de que nadie pone en duda de que sea el hijo de Dios y legítimo heredero al trono de Israel, si él no tenía linaje de sangre, sí lo podía conseguir con una heredera de una de las tribus más importantes de Israel. Que además, es interesante que el rey David recibió el trono de Israel no por herencia, sino porque el trono era de Saúl y lo perdió al ser derrotado por los filisteos. Entonces, el gobierno pasó a manos de David, y Saúl era de la tribu de Benjamín. Así que, ¿quién sería legítima heredera? María Magdalena. La sangre real, ¿no? Exacto. Sí, por herencia, hasta esa era la parte importante del casamiento. Legitimizar un gobierno, legitimizar el trono de Israel. Ahora, si te parece bien, podemos pasar a varios pasajes bíblicos que refuerzan esta idea de que era mucho más que seguidores la relación que había entre María Magdalena y Jesús. Y a mí lo que más me llama la atención es el momento de la crucifixión. Porque en ese momento los apóstoles se habían exiliado, porque claro, los están cazando a todos ellos. Pero junto a Jesús, incluso tras su muerte, a sus pies estaban su madre, Juan, a quien Jesús en ese momento le dice: madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre, le dice a Juan, casi como una hermandad de amistad, pero también como de continuar su legado, y María Magdalena. Eran los tres que estaban presentes en el momento del fallecimiento de Jesús. Casi como lo podemos ver, su familia más íntima. Los únicos que no le temieron a la persecución y se quedaron con él hasta el final. Pero además, los 4 evangelistas apoyan que María Magdalena era de las pocas que conocía la ubicación real del entierro de Jesús. Era de su círculo íntimo más sagrado. Y además, como vimos, fue la que se presentó Jesús al momento de resucitar el tercer día, para que ella vaya y dé la palabra de su regreso. Y acá ya salimos del canon oficial y pasamos al apócrifo, un pasaje que sé que te gusta mucho, folio 17 del María Magdalena, a donde Pedro demuestra su sensación con María Magdalena. Y permiso porque lo quiero leer completo. Y dice: al momento en que María Magdalena se reúne con los apóstoles para contarles que Jesús había regresado. Pedro dice: ¿ha hablado el maestro con una mujer sin que lo sepamos? ¿Y no manifiestamente de cosas que ignoramos? De modo que todos tenemos que voltear y escuchar a esta mujer. ¿Acaso la prefirió sobre nosotros? Entonces Levi lo detiene y le dice: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer como lo hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú
para rechazarla. Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente y por eso la amó más que a todos nosotros. Y resulta casi profético este pasaje, ¿no? Viendo lo que 400 años después hace la Iglesia con esa homilia 33. Si el Salvador la hizo digna, ¿quiénes son ellos para rechazarla? Pero bueno, me interesa mucho entonces, viendo ese carácter y también esa doble iglesia que yo la llamo, ¿no? Porque tenés la iglesia institucional y política a manos de Pedro, y tenés quizá la iglesia más de la fe y el legado a manos de María Magdalena, que eso también lo vamos a ver después porque lo digo. Pero después tenés también, entre los apócrifos, al Evangelio de Felipe, y tiene dos pasajes que son muy importantes. El 36 nos dice, permiso, voy a leerlo. Había 3 Marías que caminaban junto al amo todo el tiempo, su madre, su hermana y la Magdalena, la que es llamada su pareja. Y en el 59 vuelve a repetir, la pareja de Cristo es María Magdalena. Él amó a María Magdalena más que a todos los demás discípulos y la besaba en la boca. Y más allá de cualquier interpretación que podemos tener, la palabra original al momento de decir pareja era del griego koinonos, que se traduce literalmente como compañera o consorte. Sí, parece que en cuanto a los textos está bastante claro el asunto. Pero ahora me gustaría también que hablamos de su exilio, porque la historia de María Magdalena continúa después de la crucifixión. Y ese es el último punto que yo quería resaltar cuando hablamos de ese carácter apostólico que tiene María Magdalena y que extrañamente fue, bueno, extrañamente no, por lo que estamos viendo, ¿no? Pero fue olvidado por la iglesia. Y es que la tradición original nos dice que ella se fue después de la crucifixión hacia Efeso, en Turquía, junto con el apóstol Juan. Y después de mucho tiempo, bueno, se establece, fallece, su cuerpo termina en Constantinopla, según la leyenda cruzada. Pero hay otra tradición que nos habla, que es la tradición francesa, de que ella en realidad, en esas costas de Efeso, sale al Mediterráneo, en un barco, junto con el resucitado Lázaro. Por eso digo de esa conexión que había en su momento de la mujer que unge a Cristo en la casa de Lázaro, María Cleofas y María Salomé, las 3 Marías. Junto con además, y eso lo agrego yo, con posiblemente José de Arimatea, porque yo encuentro una conexión entre la tradición francesa y la británica. Que eso, si querés, lo hablamos brevemente al final y de paso capaz que me consigo otra invitación. La cosa es que María Magdalena ya la sale tienes al mar. la invitación, ¿eh? No te preocupes. María Magdalena sale al mar, recorren el Mediterráneo y llegan a las costas del sur de Francia, la zona de Camarga, lo que era Occitania, en lo que después sería llamado como Sainte-Marie de la Mer, en mi perfecto francés nativo, que se traduce como las 3 Marías llegadas del mar. Y ahí es donde ella se retira como una ermitaña, y tenemos cierta constancia de que esto fue así porque se sabe que Lázaro fue quien evangelizó el norte de Francia, mientras que ella se quedó en el sur. Y ahí es a donde yo te iba a decir, tenemos que todos los apóstoles viajaron por diferentes partes del mundo, África, Asia, Europa, todos son reconocidos como evangelizadores, salvo ella. Y sin embargo, y más aún, sabiendo que en pleno París, una de las iglesias más importantes es la de la Madeleine. Que esto es interesante también para seguirme ganando invitaciones. Es un templo griego. ¿La conoces? Lo he visto, sí. Me veo tus vídeos, hombre. Que además es interesante porque está en la rúa de los Campos Elíseos y frente a un obelisco traído de Egipto. Y todo eso tiene un gran sentido. Porque según la tradición, María Magdalena llegó a las costas de Francia con 3 meses de embarazo. O quizás en realidad 3 meses de embarazo durante la cruz. Y fue en Francia donde tuvo a su hija. Sí, pero por aquí ya nos vamos a tema por otro vídeo, ¿eh? Ten cuidado. No sé si tanto tema para otro video,
porque la última prueba, y acá ya cierro este círculo, después hablamos de lo que gustes, es que tenemos la historia de Renato de Anjou, que si no me equivoco era un obispo de la zona, quien hace una bula, le pide un permiso a Nicolás V, uno de los papas de su época, 1447, pidiéndole permiso para exhumar los restos de ciertas tumbas que había en la zona del sur de Francia, de Occitania. Y asegura que ahí encontró, porque además había una chapa de metal que lo nombraba, el cuerpo de María Magdalena. Sí, de hecho el cráneo está conservado como reliquia en una capilla en esa zona. Exacto. Pero además, a ese cuerpo lo acompañaba otro, que Renato de Anjou no se lo llevó porque no lo estaba buscando y porque no figuraba como los santos a los que le generaban devoción en esa época. Pero ¿y si ese cuerpo era el de su hija? ¿Se sabe si era, o bueno, no sé, llegaría a saber si era varón o mujer? No, no sé si hay forma de saberlo, pero por ejemplo tenemos la tradición francesa que nos dice que los reyes merovingios nacieron de la hija de María Magdalena, que era Sara. Sí. Y ahí es lo que te digo que tendríamos para otro vídeo. Y lo dejamos ahí por... Nada, que nos diga la audiencia si quiere que hagamos, que Sebas nos hable de ese tema también, que seguro que lo domina. Y a mí me gustaría comentar un poco más sobre la reliquia, porque es que justo coincide con que ando preparando otro vídeo. Y me parece muy curioso que justo en esa zona de la Camarga, donde se supone que habría llegado, según la tradición francesa, en concreto fue Carlos II de Anjou el que ordenó que se excavara bajo una iglesia y se descubriera aquel sarcófago de mármol, que imagino que es el mismo que tú andas mencionando, con una inscripción diciendo aquí yace el cuerpo de María Magdalena. Y me hace mucha gracia porque el cráneo le faltaba la mandíbula. Que por No lo lo sabía, eso sí. visto, pues sí, por lo visto se había llevado a Roma siglos A, porque para protegerla de una invasión que habrían tenido en Francia y tal. Y en cuanto pues se descubre el cuerpo, Carlos II como que le presenta lo que tiene al Papa y el Papa manda a traer la mandíbula para reunir las dos piezas juntas por fin, ¿no? Y es que ahora mismo pues está sellado, o sea, es una de las reliquias un poco más oscuras que tiene en la Iglesia Católica en su tradición, ¿no? Porque tú vas ahí, que se puede ver, y es un cráneo sellado dentro de una urna de cristal, que además en cierta festividad se saca como de procesión, ¿no? Por las calles de la localidad. Me parece muy curioso. Aparte de que todo el relicario, toda la parafernalia donde está metido, lo tienen que levantar entre varias personas porque son unos 400 kilos. Wow. Para que veas. Todo eso no sabía, pero sí me hiciste recordar, y esto ya en el punto de la conjetura, porque son cosas que me fui enterando en el último tiempo. Pero yo no conocía la historia del Gólgota, donde fue crucificado Jesús. Que hay una tradición, y me disculpo si no es así, pero es solo un recuerdo, de que nos habla de que ahí estaría enterrado Adán. Y por eso en muchas imágenes de Jesús en la cruz se muestra que a sus pies hay un cráneo. Entonces cuando se te habla de que todo lo que fue el Calvario de Jesús fue para purgar los pecados de la humanidad, se cierra ese círculo diciendo, bueno, la sangre de Cristo cayó para purificar al primer pecador o parte de los primeros pecados. Y mientras vos nombrabas esto del cráneo, a mí me hizo recordar que hay muchas tradiciones, muchas pinturas que retratan a María Magdalena, donde la muestran en una cueva, porque es a donde se retiró en el sur de Francia, una cueva que hoy en día está ahí hecha una iglesia en su honor, con un libro, con una copa, que nos habla justamente de ese santo grial en una de las traducciones, y un cráneo. Como si ella continuara ese legado que viene desde el Gólgota, de expiar los pecados, con su linaje, porque es lo mismo de la sangre que estamos hablando. Siempre ves ahí todas las conexiones, ¿eh?
Me gustaría preguntarte, bueno, pues tus conclusiones al respecto, ¿no? De no voy a decir borrado, pero bastardización quizás de la figura de María Magdalena a lo largo de la historia y algo que parece pues con una voluntad activa por parte de la Iglesia de llevarlo a cabo. Eh, Creo que la conclusión es la misma a la que llegamos en el video anterior, donde hablamos sobre la esposa de Dios, casi como un primer capítulo de esta serie. Y es que, a fin de cuentas, siempre en la historia de la humanidad se utilizó el poder religioso para justificar gobiernos como un mandato divino, que uno sea un rey, que uno sea un líder, que uno sea, por ejemplo, el papa de una iglesia. Y entonces, si vos querés hacer proliferar ese poder, vos no podés tener a nadie a tu altura. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? La tradición de que la iglesia siga el camino de Pedro, a su vez siga la tradición del hombre y no darle espacio a una mujer que además tuvo descendencia y que podría tener un linaje que compita ese poder, que ya está a manos de la iglesia. No nos olvidemos de todo el uso político que se dio a la iglesia durante tantos siglos, en los mismos siglos que estamos hablando ahora, cuando por ejemplo aquel Papa Gregorio hizo esa homilia en el 400, en las épocas de las cruzadas, en las épocas de las iglesias divididas, que había papas en el exilio. Yo creo que es un carácter de poder. Sí, yo creo que puedo concordar contigo. Lo que pasa es que, bueno, pues es una lástima, ¿no? Que casi, no solo esta, ¿eh? Hay un montón de religiones también que denostan la figura de la mujer en su tradición, en su doctrina y demás. Y, y bueno, es una pena, ¿no? Ver la evolución de cómo pasamos de lo que hablábamos en el vídeo anterior, ¿no? El instinto natural del ser humano de adorar a lo femenino, a esos diosas madre y todo que hablábamos, y en lo que ha derivado, ¿no? Después de 2000 años, pero bueno. Y lo hablamos en el anterior video también, esa cuestión de que lo que fue, como decías vos, 30.000 años de historia desde las primeras Venus de adoración a la mujer, a tan solo unos, hoy 4.000 años, no me acuerdo si era, de adoración a un Dios Padre, que nace a su vez con la instauración de un poder político, de la guerra organizada. Entonces es como que vamos viendo también eso, ¿no? Pues nada, chicos, vamos a dejarlo aquí. Me parece muy interesante. Te quedo eternamente agradecida, Sebas, por compartirnos tus conocimientos. Y por si os lo preguntáis, que qué es lo que lleva Sebas en el auricular, que parece un lacito, es porque le enseñé la pincita esta que llevo yo del dinosaurio rosa y dijo, bueno, pues voy a hacer algo parecido. No iba a ser menos. Y pues, ¿qué has dicho? No te entendí. No voy a ser menos. Ah, que no vas a ser menos. No, por favor. Aquí para diva tú. Y pues nada, espero que os haya resultado un vídeo interesante. Por favor, id al canal de Sebas. Tiene unos vídeos interesantes que yo sé que os van a gustar, porque si os gusta lo de este canal, Sebas hace unas investigaciones, un todo hasta el último detalle y conecta los temas entre, o sea, cosas que parece que no tienen conexión, él siempre sabe ver la conexión y os va a encantar. Así que por favor, id y suscribiros, que no me enteré yo. Y no sé si quieres decir algo para despedirte. No, que ya sabes el honor que es para mí poder participar de tu canal y lo agradecido que estoy por el espacio y también por el respeto que me mostraron siempre tus seguidores. Hombre, es que los seguidores de este canal son una maravilla, Sebas. Es que yo no sé si te contó lo orgullosa que yo estoy de que la educación que tienen y que es cuando hacen crítica, la crítica es constructiva y es todo como súper sano y no hay toxicidad. Yo estoy encantada, vamos. Igual no deja de ser un reflejo de lo que es tu canal y de qué es tu trabajo. Hombre, eso ya no sé, pero sí me gusta pensar que aquí atraemos a la gente buena. Y pues nada, chicos, como siempre, en este canal hablamos de cosas muy raras, pero Cosas más raras han visto. hasta pronto. Me quedó por contarte qué tenía que ver en este viaje José de Arimatea y por qué yo creo que participó de ese viaje en el barco. Cuenta, cuenta. Y es que en Gran Bretaña se cuenta que José de Arimatea
fue quien escondió el Santo Grial, la copa de la Última Cena, que habría rellenado con la sangre de Cristo en Gran Bretaña, en la iglesia de Glastonbury, en una abadía que él crea, y después en ese lugar se forma la iglesia de Glastonbury. ¿Y por qué lo conecto con esta historia? Porque una de las posibilidades es que hayan hecho pasar a Sara como una sirvienta egipcia, según la tradición gitana. Y a su vez se cuenta que José de Arimatea frenó en Egipto durante su viaje antes de ir a Gran Bretaña. Y frenó para llevarse unos documentos que había en el faro de Alejandría. Y para dejar la duda puesta, creo que esos documentos, y vos te vas a reír porque solamente pensarás que es falso, pertenecen a la Biblia de Colbrin.